Mitos y verdades. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio que hemos creado para ustedes, Mitos y Verdades. Aquí buscaremos la verdad, les contaremos la verdad de los aconteceres nacionales e internacionales, desmitificaremos las fake news y buscaremos la verdad. Una operación militar en el Guaviare contra disidencias de las FARC en uno de los campamentos de alias Gentil Duarte dejó como resultado a 3 integrantes de este grupo neutralizados y un menor de edad rescatado. Hoy analizaremos si es mito o verdad que decenas de niños murieron en el campamento de Gentil Duarte. Para eso está con nosotros Daniela Morales, quien ha investigado a profundidad este tema. Es del noticiero Caracol. Daniela, cuéntanos, ¿mito o verdad que decenas de niños fueron asesinados en el campamento de Gentil Duarte? Mitos y verdades. Doctora Margarita, un saludo especial. Pues mire, no sabemos si decir si mito o verdad, pero lo cierto es que los 12 personas que fueron abatidas en ese campamento el pasado 12 de marzo, recordemos, en inmediaciones del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, específicamente en la vereda Buenos Aires, a aproximadamente 200 kilómetros del casco urbano, eran disidentes de las FARC, o esa es la información que ha entregado el Ejército y las Fuerzas Militares de Colombia. Efectivamente, dentro de las personas que fueron dadas de baja hay una joven de 16 años que había sido reclutada por las disidencias. Por eso el informe o lo que han dicho las autoridades es que quienes están allí, quienes hacen parte de las hostilidades, dejan y se despojan de todos sus derechos. Hablamos de ser menores de edad, de distinción de sexo o incluso de su creencia religiosa, porque pasan a ser objetivos militares. También tenemos al exministro Rafael Nieto para que nos cuente si es mito o verdad el tema de la muerte de las decenas de niños en el campamento de Gentil Duarte. Buenas tardes, Margarita. Es falso que en el bombardeo al campamento de Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las FARC en el Guaviare, hubieran muerto decenas de menores de edad. Medicina Legal ya ha confirmado que hay solamente un menor de edad adolescente que murió en esa operación militar. La verdad. Aquí buscamos la verdad. Por eso les pregunto a ustedes, ¿es verdad que el ejército sigue estrictos protocolos antes de hacer cualquier operativo de este tipo? Lo cierto es, doctora Margarita, que el ejército y las fuerzas militares cumplen en estas operaciones beta, como son calificadas dentro de las autoridades, dentro de las fuerzas militares, cada vez que se va a emprender una operación como estas, de seguir el derecho internacional humanitario, que, ojo, cumple con un requisito muy fundamental y que está dentro de todos sus parámetros, y es precisamente que toda persona, sin importar edad, sexo o, como lo decíamos antes, creencia católica, hace parte y tiene una función continua dentro de las hostilidades, está autorizado a usarse la fuerza letal contra ellos, porque se convierten automáticamente en un objetivo militar o objetivo de alto valor, como es calificado por el ejército y por el gobierno nacional. Miren, María Paulina Leguizamón, que es la general María Paulina, que es la jefe jurídica del ejército, ha dicho que para las operaciones en todo el país el derecho internacional humanitario es fundamental, y que quienes están allí, reclutados o no, hacen parte de un grupo armado que se convierten en un peligro no solamente para el municipio o departamento donde delinquen, sino para todo el país. Las fuerzas militares, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional se ciñen estrictamente al derecho internacional humanitario cuando realizan estas operaciones de apoyo aéreo. En el caso del bombardeo al campamento de Gentil Duarte, hay que decir que, por definición, los campamentos guerrilleros son objetivos militares y por tanto pueden ser objeto de ataques, incluyendo bombardeos. Habría que agregar además que las personas civiles que se encuentren dentro de un objetivo militar
corren la suerte de ese objetivo, porque no hay ningún motivo, ninguna razón por la cual un civil esté dentro de un campamento guerrillero. Adicionalmente, habría que aclararle a todos los que nos están viendo que cuando un menor empuña las armas, pierde la protección que el derecho internacional humanitario le ofrece y se hace un blanco legítimo. Así que los menores dentro de campamentos guerrilleros son parte del objetivo militar. Y fuera de ellos, cuando empuñan las armas, son blanco legítimo. Y por tanto, las fuerzas militares están en todo su derecho de usar todo su poder para neutralizar ese objetivo y quienes se encuentren dentro de ese objetivo. El hueso de la semana. Y en esta sección analizamos los comentarios más desafortunados respecto al tema de esta semana. ¿Qué opinión les merece a ustedes, por ejemplo, el comentario El Trino de Gustavo Petro, en que asegura que murieron 14 niños en este operativo? Pues doctora Margarita, mire, esta es una interpretación que justamente da Gustavo Petro, pero no solamente él, sino también el periodista Holman Morris y el mismo Roy Barreras, de denuncias, dicen ellos, que recibieron allí en esta zona del país, Calamar, en el departamento del Guaviare. Ellos incluso estuvieron allí, por eso dieron a conocer esta denuncia. Sin embargo, recordemos que inmediatamente se sentaron todas las posiciones y hablamos de la del gobierno nacional y la de, por supuesto, de ellos, el gobierno, asegurando que era una forma de hacer política, pero fue el mismo ministro de Defensa, Diego Molano, recordemos, quien no solamente salió a defender, por supuesto, a las fuerzas militares, sino también estas operaciones que se llevan a cabo, que se llevó a cabo contra Gentil Duarte, que es uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, pero además uno de los más temerarios, que ha generado ataques contra la fuerza pública, que han dejado un número indefinido de militares muertos, pero que además de esto, dicen las mismas autoridades, ponen en riesgo a la población civil. Además de esto, pues ya después del comunicado de medicina legal, inmediatamente pues todo el mundo, incluso la misma familia de algunas menores de edad, dijeron que no eran que sus hijos tuvieran 9 años en este momento, sino en el momento en el que fueron reclutados. El trino de Gustavo Petro, donde afirma que había 14 menores en el campamento de Gentil Duarte, es claramente mentiroso. No tenía ninguna fuente seria que le permitiera afirmar tal cosa. No lo sabía, ya sabemos que no había sino uno. Aún así, el punto de fondo no es ese. El punto es quién es responsable por la suerte de esos menores en los campamentos guerrilleros. Y no hay la menor duda de que, a la luz del derecho internacional humanitario, la responsabilidad es toda de quien reclutó a esos menores, no de quien usa la fuerza para neutralizar ese objetivo militar o esos blancos legítimos en que se convierten los menores cuando empuñan las armas. Porque no sobra recordar que los fusiles y las balas de los menores matan igual que las de los adultos. Petro debería no solamente no mentir, sino además aprender algo del derecho internacional humanitario. La encuesta. Y para finalizar el programa del día de hoy, viene nuestra encuesta. ¿Qué piensan ustedes de los trinos desafortunados de algunos líderes de la izquierda? A. Desean acabar con la imagen de las instituciones. B. Fueron mal asesorados y no rectificaron la información. C. No les importan los niños, sino hacer quedar bien a los reclutadores. D. Están haciendo política con la tragedia del reclutamiento. E. Todas las anteriores. Podrán participar en nuestras redes sociales y estaremos contándoles a qué conclusión llegamos. Pues miren, la gran conclusión de esto es que es un debate indefinido, porque siempre estará la polémica si continuar o no con estos bombardeos en estas operaciones. Pues como lo vemos, allí terminan cayendo justamente menores de edad, sin saber si son niños, si son niñas, si son jóvenes. Además de esto, porque estas operaciones están encaminadas justamente contra objetivos de alto valor, y las fuerzas militares se mantienen en que las operaciones y los bombardeos
van a continuar hasta que justamente terminen flagelos tan grandes que siguen afectando a las poblaciones más vulnerables, como el narcotráfico, la minería ilegal, el desplazamiento forzado, pero justamente eso, el reclutamiento de los menores de edad. Además de esto, también dicen las fuerzas militares la instalación, recordemos, de minas antipersonal, que justamente hace aproximadamente un mes a un niño de apenas 13 años le cobró pues su pierna izquierda. Entonces este será un debate que continúa y que será de manera indefinida. Las operaciones contra campamentos guerrilleros, como lo dije, a la luz del derecho internacional humanitario son lícitas. El uso de bombardeos contra esos objetivos militares es lícito también. Lo que tenemos que hacer no es reprochar ni condenar la conducta de las fuerzas militares cuando neutralizan esos campamentos guerrilleros, donde hay guerrilleros, armamentos, comunicaciones, equipos militares, donde se planean operaciones contra la población civil, donde se planean operaciones criminales, sino condenar a esos grupos organizados como las disidencias o las reincidencias de las FARC, que en clara violación al derecho internacional humanitario y cometiendo un crimen de guerra, reclutan menores. Es ahí donde tenemos que hacer el reproche, es ahí donde tenemos que hacer la condena. Cuando se pretende responsabilizar a las fuerzas militares por esas operaciones militares legítimas que se ajustan al derecho internacional humanitario, en el fondo solamente estamos obstaculizando la tarea constitucional del Ejército, de la Fuerza Aérea, y además promoviendo el mayor reclutamiento de menores para que sean usados como escudos humanos e impedir las operaciones de la fuerza pública. No les estaríamos haciendo ningún beneficio, los estaríamos en realidad condenando. Así que lo que tenemos que hacer, repito, sin dudarlo, es señalar con el dedo a quienes son responsables de esa tragedia, los grupos armados organizados. Muchas gracias, Margarita, por esta oportunidad de conversar contigo sobre este tema que creo es de interés de todos los colombianos. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Los espero la próxima semana a la misma hora para que conozcamos la verdad de los hechos. Y no se te olvide, cuento contigo. Mitos y verdades.